Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta mesa número 4 del Simposium Personalismo, Comunidad, Encuentro y Diálogo. Para dar inicio a esta mesa, voy a tener el gusto de presentar a nuestra primera ponente y es la doctora Selene López. Ella es doctora en Filosofía por la Universidad de Anáhuac, con una investigación titulada Comprender a la persona desde el amor, un análisis del amor en Karol Wojtyla. Maestra en Pedagogía con terminal en Docencia Universitaria y licenciada en Filosofía por la UPAEP. Ha estudiado diversos cursos y diplomados sobre ética, antropología y otras disciplinas filosóficas. Ha sido docente en diferentes materias como ética, antropología, habilidades del pensamiento, a nivel básico, media superior y superior. Fue directora de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UPAEP. Ha participado en procesos de diseño, evaluación e intervención educativa. Ha sido organizadora, ponente y parte del Consejo Académico de Congresos Internacionales y Nacionales. Es evaluadora del CIES, del Programa de Filosofía, Humanidades y Educación. Autora de capítulos y artículos sobre sus líneas de investigación, antropología, ética, filosofía de la acción. Adelante, Selene, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Me voy a permitir compartir unas diapositivas. Bueno, el tema de este trabajo es de un amor platónico al amor integral. Y aunque me voy a ir permitiendo leer, voy a ir planteando algunas citas específicas con las diapositivas y bueno, también aprovechando la oportunidad de la imagen, vamos a disfrutar de algunas obras de la pintura en donde hay representaciones diversas sobre el amor. Lo primero que hay que decir es por qué hablar del tema de un amor platónico al amor integral. Entonces, quisiera decir que... Ay, nada más voy a picarle aquí. Ya, ajá. El filósofo que he estado estudiando hasta el momento de forma muy particular es Karol Wojtyła. En su filosofía, en particular en el tema del amor, hay diferentes fuentes. Algunas de estas fuentes o influencias podrían citarse como Max Scheler, Kant, Tomás de Aquino, Aristóteles, Agustín, entre otros. Y una influencia interesante podría buscarse o rastrearse hasta Platón. En el caso de Platón, este trabajo justo pretende identificar cuáles son esos elementos que tienen similitudes con la visión del amor de Karol Wojtyła y cuáles son las que son definitivamente distintas y con esto plantear cuál es el aporte ante esta comparación que podría tener Wojtyła. Entonces, bueno, hablando de esto, diríamos que para decir que Platón ha sido una influencia importante en Wojtyła, podríamos hablar de pues los cursos que él imparte durante 3 años académicos. El primer curso, bueno, Acción y Experiencia Moral, donde los principales temas o los autores que son más importantes para este desarrollo son Max Scheler, Immanuel Kant, Santo Tomás de Aquino. En el siguiente año está Bondad y Amor, y donde se analiza justo la ética de Platón, de Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Kant y Scheler. Y en el último curso de nivel avanzado, el tema Norma y Felicidad. Y bueno, ahí ya hay una integración de la filosofía contemporánea, la filosofía clásica medieval. Entonces, estamos hablando de pues un Karol Wojtyła que está dando clases de ética en la Universidad Católica de Lublin, en Polonia. Entonces, bueno, pensando en esto, al tiempo que imparte dichos cursos, se encuentra realizando un borrador de Amor y Responsabilidad, que es uno de sus libros que seguramente conocen. Será publicado en la misma universidad en 1960, lo que refuerza la idea de que el análisis de estos autores
influyó en el análisis filosófico que realiza sobre el amor. Una influencia que no debe considerarse de adicción filosófica no es completamente sumarse a estos autores o tomarlos sin consideración alguna, ya que el autor opta por una visión del amor diferente de algunos de ellos, en particular del pensamiento griego. Cabe señalar, sin embargo, que Wojtyła no cita con abundancia, por lo que la comparación con otros autores puede ser más complicada de lo que puede ser en el caso de otros filósofos. Habrá que decir que Karol Wojtyła fue un filósofo cuyo pensamiento se ve cobijado en sus inicios con el conocimiento de la filosofía aristotélico-tomista, por lo que las nociones de amor que se pueden tomar de Aristóteles y Tomás son quizá las que más influyeron en la construcción de su perspectiva sobre el amor. Sin embargo, la visión platónica del amor tiene una influencia notable en toda la filosofía del amor, pero en particular en su discípulo Aristóteles, que la transmite al aristotélico tomismo, y es así como influye en la formación inicial de Karol Wojtyła. El presente trabajo hará comparación de los rasgos esenciales de la filosofía del amor platónico y wojtyliana para identificar sus similitudes y contrastes teóricos, evaluando el valor explicativo de dichas similitudes y diferencias. Para entender el contexto de Platón, ya hablando de este, hay que descubrir el origen de su filosofía sobre el amor. Y para eso hay que decir que la lengua griega tenía 4 palabras distintas para referirse al amor. Me disculpo por no saber griego, pero aquí están las 4 palabras: ágape, filia y storge. Si lo pronuncié mal, disculpe. Los griegos reflexionan singularmente sobre la filia, que es el amor recíproco, afecto, sereno, estabilidad y benevolencia, y sobre el eros, el deseo amoroso, que aspira a la unión y que puede estar cargado de pasión sensible. Usar un poco el término agape, con el que designaban el amor al prójimo independientemente de la reciprocidad, un amor más espiritual que sensible y que conlleva valoración, respeto y aprecio. Storge significa el amor familiar, paterno-filial, el cariño, la ternura. Esto según Alfredo Álvarez Lacruz en El amor de Platón a hoy. Aquí vemos ya una diferencia entre estos tipos de amor, y estos tipos de amor será interesante cómo también hay una diferenciación en la filosofía de Karol Wojtyła, pero esta diferencia pone especial énfasis en el amor interpersonal, y bueno, también hablaremos de todo lo que propone al respecto del matrimonio y del encuentro del yo-tú para crear el nosotros, y la teoría de la participación. Y bueno, como puede intuirse, el amor como filia se manifiesta como el más elevado para la filosofía griega, según esta cita y este pensamiento, ya que implica a la benevolencia y tiene como cualidad a la serenidad, que es un atributo más racional que sensible. La reflexión filosófica griega sobre el amor estuvo tan vinculada a la racionalidad humana que puede considerarse intelectualista, según también este autor, Alfredo Álvarez Lacruz. Además, el amor matrimonial es poco estudiado, ya que se considera un asunto institucional, pues no se elige a quién desposar de forma voluntaria, sino que se desposa por razones familiares, económicas, sociales y hasta por la pervivencia de la ciudad. Por el contrario, la amistad sí implica una relación afectiva e interpersonal que podría tener repercusiones éticas y políticas. Es sabido que para los griegos y los romanos el amor pues era una enfermedad, según esta cita de Denis Rougemont en El amor y Occidente, en la medida en que trasciende la voluptuosidad, que es su fin natural. Es un frenesí, dice Plutarco. Algunos pensaron que era una rabia, así que los que están enamorados hay que perdonarles como si estuvieran enfermos. Aquí estamos hablando de un amor, pues más bien del tipo pasional, que se deja llevar por los instintos, que olvida como la racionalidad. Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de amor, ¿no? Por lo anterior, Denis Rougemont afirma que la diferencia entre la idea de amor de Wojtyła y el pensamiento griego referido es evidente, ya que el amor para Wojtyła no es pasión, intelección o deseo, sino donación, integración, virtud.
Los textos griegos de mayor influencia en el pensamiento de los filósofos posteriores que desarrollan el tema del amor, pues son, como nosotros sabemos, el banquete de Platón con el discurso de Diotima sobre el Eros y las reflexiones aristotélicas sobre la filia en la Ética a Nicómaco. Pero bueno, en este trabajo no hablaremos de Aristóteles. Entonces, hablando de Platón, este describe su pensamiento sobre el amor también en textos como el Lisias o de la amistad, en el que habla de la filia como herramienta de perfeccionamiento moral por su excelencia y capacidad de educar. En el diálogo Alcibíades, en el que analiza el valor político de la amistad, en el Fedro, donde vincula la naturaleza del amor con la doctrina de la reminiscencia y las partes del alma, ya que al separarse las almas de las formas eternas, éstas recuerdan las ideas, siendo la más evidente y motivo de amor la belleza, de la cual hablaremos en un momento más, la búsqueda de lo suprasensible, es decir, el eros hace que el alma recupere sus alas y pueda elevarse a esa belleza y posteriormente a las demás formas eternas. Por su parte, en el banquete, Platón da a conocer varios discursos de elogio al amor, los cuales dan una perspectiva amplia del mismo, ya que parten de una intención mítica, literaria y filosófica de expresar este complejo fenómeno. En este texto, Fedro es el primero en tomar la palabra para hablar de los beneficios de la acción del dios Eros. Posteriormente, Pausanias justifica el amor a los jóvenes como empresa intelectual y formativa. Erixímaco manifiesta que le preocupa la subordinación de los deseos y placeres a la salud. Aristófanes explica el mito del andrógino con el que pretende argumentar la búsqueda del amante de su amado como si fuese de la otra parte de sí mismo. Agatón confiere a Eros la perfección, pero afirma que dicho dios hace confundir la naturaleza del amor con la del amado. Sócrates, citando a la sacerdotisa Diotima, pretende definir, hablar del origen y dirección del amor, por lo que concluye afirmando que Eros coincide con la teoría de las ideas en los núcleos nociológicos y metafísicos de la misma. El banquete finaliza con la oda a Sócrates de Alcibíades, quien afirma que este es el hombre más digno de ser amado. Cabe destacar que en el discurso anterior, que Eros en la mitología griega era representado como un joven con alas, que porta una lanza y una flecha, creo que la mayoría lo ubicamos, ¿no? Pues sus acciones producen la herida del amor. Eros es entonces un personaje que representa la fuerza que hace al hombre enamorarse, y la filia es lo que se entiende como amor en general. Entonces, una cosa es la fuerza que hace enamorarse y otra cosa es el amor en general. Por su parte, Anteros es el rival del dios alado. La respuesta del erómenos o ser amado a la intención erótica del erastes o amante. El amado es el objeto del amor y el erastes el que actúa el amor. La tragedia que pueden enfrentar amante y amado es que no coincidan en el amor de uno con el amor del otro, lo que produce un desencuentro que particularmente para Lacan, en su análisis sobre el banquete que hace en el seminario de la transferencia, requiere una significación del amor, en la que el amante y el amado puedan tomar uno el lugar del otro. En el mismo análisis, Lacan intenta saber lo que cada personaje decía sobre el amor y obtiene como conclusiones la distinción entre amor y deseo. Pero bueno, este autor no es como el centro de nuestra discusión. De los discursos referidos dentro del banquete, los más importantes para definir el concepto del amor en Platón serían la intervención de Aristófanes y la intervención de Sócrates guión Diotima, porque en realidad es Sócrates contando lo que le dice Diotima. En el discurso de Aristófanes, Platón menciona el mito del andrógino, que me voy a saltar un poco la explicación porque supongo que lo conocemos, este ser que se integra con la otra parte que ha sido separada de él. Entonces, bueno, así que para Platón, el origen de la búsqueda del otro es la naturaleza incompleta de cada hombre, que desea unirse a su otra parte que le ha sido arrebatada, siendo con ella uno solo en vida e incluso en el Hades. Y cito, pues la razón de esto es que nuestra antigua naturaleza era, como se ha descrito, y nosotros estábamos íntegros. Amor es, en consecuencia, el nombre para el deseo y persecución
de esa integridad. Este es de Platón en el banquete. El amor es el deseo de integrarse en unidad con el otro y Eros. El dios del amor es quien permite el encuentro con los verdaderos amantes, lo que Platón dirá que solo pocos logran. Es posible encontrar en estas afirmaciones similitud con el pensamiento de Wojtyła, ya que tal integración se da en el filósofo polaco también en el estrato somático, es decir, lo correspondiente al cuerpo y como la parte más física del ser humano. Sin embargo, Wojtyła explica que el amor puede integrar cada estrato, hablando del estrato espiritual, cada uno de los niveles de integración que puede alcanzar el hombre, de los niveles de las estructuras que forman al hombre, se puede integrar por medio del amor. Y en este caso solo estábamos en la filosofía griega hablando de el cuerpo y, bueno, las pasiones. Sin embargo, Wojtyła explica que el amor puede integrar cada estrato, incluyendo al psíquico y al espiritual. De modo que la integración no solo es física y no pretende hacerse uno, sino en la unicidad de cada amante se forma una nueva unidad que es el nosotros. Este es un término interesante para Wojtyła, ya que este amor recíproco, en una cita de Amor y Responsabilidad nos dice, crea la base más inmediata a partir de la cual un único nosotros nace de dos yoes. Aquí recuperamos que en realidad para Wojtyła es importante la identidad de cada uno de los yos que forma el nosotros, y no solamente es que fuéramos un ser que solo es integrado, sino en la integración también hay yos particulares y únicos. Por su parte, en el diálogo que sostienen Sócrates con Agatón, el amor se describe como una búsqueda de algo que no se posee, y como lo que se desea es la belleza y por tanto el bien, Eros no tiene belleza ni cosas buenas. Explica posteriormente en el diálogo entre Sócrates y Diotima que decir que Eros no posee belleza ni bondad no significa que sea feo o malo, sino algo intermedio entre esos dos, y que además no es un dios, puesto que está además entre lo mortal y lo inmortal, por lo que puede definirse como un daimón o demón, cuyo poder es interpretar y comunicar a los dioses las cosas de los hombres y viceversa. Eros, al ser hijo del recurso o poros y la pobreza o penia, es compañero de la indigencia, pero busca lo bello y lo bueno con sabiduría y los múltiples recursos con los que cuenta. El origen del demon o demón, Eros, explicaría el poco interés del amor por el tener, ya que proviene de la pobreza y el carácter intelectual que tiene en la sabia búsqueda del bien propio y común. Esto explicaría por qué cuando el enamorado está en esta situación, pues no le importa tener dinero y buscar estar en la mayor miseria porque tiene el amor y entonces eso es suficiente. Estos elementos no son cualidades esenciales al amor en Wojtyła, ya que éste lo ve entre diferentes interpretaciones como una virtud, por lo que el carácter intelectual se puede dar por supuesto, y la poca necesidad de poseer se manifiesta aún menos importante o integrada a la donación como cualidad más esencial al amor. Aquí no hay una separación en el hecho de que sea muy importante la intelectualidad y deje de ser importante la persona en su subjetividad, sino que para Wojtyła es todo el ser el que se dona, el que se encuentra al otro en el amor. También en el texto, Diotima afirma que existen varias especies de amor, sin embargo, no todas reciben ese nombre. Y bueno, aquí hablando de esta búsqueda del bien del otro que tiene Wojtyła y este encuentro de dos yoes que forman un nosotros, vemos que el amor como benevolencia es la realización más completa de las posibilidades del ser humano. Es la actualización máxima de la potencialidad propia de la persona que encuentra en el amor la mayor plenitud de su ser, de su existencia objetiva. Entonces, estamos hablando aquí de una plenitud, de una integración del todo yo con el todo tú que se encuentran en nosotros. Por esto me gusta mucho esta obra de Gustav Klimt, en particular por una descripción que me encontré
de que esta sección que ven aquí después, bueno, está la ropa de él, la ropa de ella. La ropa de él tiene líneas más cuadradas, la ropa de ella más circulares, y la integración de ambos tiene una especie de mezcla entre los dos y además fluye. Cuando estos dos se encuentran, hay un nuevo amor, que es el amor del nosotros, y que además es fecundo, produce aquí pues que esto reverdezca. Me parece que es interesante. Y bien, en general, todo deseo de lo que es bueno y de ser feliz es para todo el mundo el grandísimo y engañoso amor, pero unos se dedican a él de muchas y diversas maneras, ya sea en los negocios, en la afición, a la gimnasia o en el amor a la sabiduría. Y no se dice ni que están enamorados ni se les llama amantes, mientras que los que se dirigen a él y se afanan según una sola especie reciben el nombre del todo amor. Y de ellos se dice que están enamorados y se les llama amantes. Esta es una cita también del banquete. La expresión anterior es comprensible si se entiende el amor, como ya se ha dicho, como el deseo y la persecución de completar al ser. Así que desear la plenitud en los negocios, en la salud corpórea y en los conocimientos son especies de amor para Platón. El amor que se dirige a otra persona tendría un carácter más dinámico, en el sentido de mover la voluntad tanto del amante como del amado, y por ello recibe el nombre de todo amor. Como se verá al analizar los significados de amor en Karol Wojtyla, ese deseo como necesidad que se manifiesta en la salud, negocios y conocimientos no serían considerados propiamente amor, ni siquiera amor de concupiscencia, ya que no hay una relación interpersonal en él, no estamos relacionándonos entre dos personas, sino una persona con lo económico, una persona con los objetos. El amor a otra persona o interpersonal sí retoma el carácter dinámico y el mover la voluntad de uno a otro, y no de un aspecto de la persona a otra persona. Platón corrige a continuación su idea sobre el origen del amor, ya que Diotima afirma que lo que en verdad los hombres aman no es a sí mismos y su ser completo, como lo expresaba el mito del andrógino, sino aman el bien y la inmortalidad que no poseen o que desean poseer para siempre. Según esta afirmación, la procreación permite al hombre permanecer de forma eterna en el bien. Es esta una cualidad que sí se conserva en la comprensión de Wojtyła sobre el amor, ya que una cualidad del amor es la benevolencia, como ya lo veíamos. Incluso en amor y responsabilidad se entiende como un sinónimo de amor al amor de benevolencia. Sin embargo, se afirma que este tipo o característica del amor pues destaca como esta realización de la que ya hablamos. El bien del que habla el filósofo polaco no implica de forma especial o única la plenitud intelectual del mismo. El bien implica todos los estratos de la persona. Se manifiesta como un bien o realización, ya que esta realización es buscar el bien del otro, y a través de buscar el bien del otro, el hombre en persona y acción, dice Wojtyła, el hombre como persona se hace bueno y es bueno. Hay que aclarar que para el filósofo griego la importancia de la reproducción, o sea, para Platón, perdón, la reproducción biológica no hace que ésta sea el núcleo del amor, puesto que para Platón existe un tipo de fecundidad más importante que la del cuerpo que alcanzan las mujeres. La fecundidad del conocimiento es la producción de hijos más bellos e inmortales que los hombres, puesto que esos descendientes o grandes obras del conocimiento procuran una fama inmortal y recuerdo gracias a su propia inmortalidad. Platón menciona como ejemplo a los hijos intelectuales de Homero y Hesíodo, que generan virtud en los hombres, no solo siendo poemas buenos, sino produciendo en otros el bien. En Wojtyła, aunque una de las funciones del amor matrimonial es la fecundidad, esa fecundidad no es tampoco solo biológica. Puede ser espiritual, lo que va más allá de la fecundidad intelectual de la que habla Platón, ya que aunque tal fecundidad puede referirse a la educación de los hijos y al crecimiento de cada persona al vivir la sensualidad mediada por el amor como virtud humana. Aquí quise como plantear las dos posturas sobre la fecundidad como para ir viendo las diferencias y similitudes. Estamos hablando de una fecundidad no biológica en ambos casos solamente, pero en el caso de Platón hablamos del conocimiento, de la belleza,
Y en el caso de Karol Wojtyła, en hombre y mujer los creó, estamos hablando de una fecundidad espiritual que no solamente es corpórea, no solamente es emotiva, sino que implica la integración completa de la persona. Es así que Sócrates concluye afirmando que por eso debe honrarse a Eros, puesto que al ser partícipe de la belleza en sí misma, el hombre que ama engendra virtudes, y no solo imágenes de virtud, puesto que está en contacto con la verdad y la verdad lo hace amigo de los dioses e inmortal en su contacto. El amor es camino de reminiscencia y por eso perfecciona al hombre. Aquí hay una cosa interesante, hablábamos de la autorrealización en Wojtyła, aquí estamos hablando de camino de reminiscencia y perfeccionamiento. En Wojtyła, como ya se ha dicho, también el amor perfecciona, ya que integra los estratos de la persona y al dirigirse y la dirige, al ser una virtud a su plenitud y a la felicidad del encuentro con el más grande amor, que sería Dios. En resumen, para Platón, el amor es deseo de belleza, bien e inmortalidad. En cuanto al amor interpersonal, este es más perfecto entre dos hombres, cuya relación implica la fertilidad intelectual o de conocimiento. Sin embargo, la fertilidad entre hombre y mujer es necesaria biológicamente hablando. El amor también es un camino de trascendencia al encuentro con la belleza, el bien, la verdad y, por tanto, a la vida en virtud. El amor es medio de encuentro con las ideas, con la verdad y, por tanto, el motor de la reminiscencia. El amor lleva al hombre a salir de sí, elevarse hacia la verdad, la belleza, el bien. En conclusión, hay 4 aspectos que me parecen importantes entre estos dos pensadores. Y bueno, aquí recuperando un poquito la definición de amor de Karol Wojtyła en Amor y Responsabilidad, diremos que el amor es siempre una relación mutua de personas que se funda a su vez en una actitud individual y común, ambas respecto del bien. Y bueno, aquí los tipos de amor que hemos podido rastrear en la obra. Bueno, en la comprensión platónica del amor, pues vemos estos, y en la comprensión wojtyliana del amor, vemos estos como 4 aspectos que me parece que son los que podríamos comparar entre ellos. En primer plano, el tema de la plenitud, el tema de la fecundidad, el tema de la influencia y la relación entre el amante y el amado. Entonces, en cuanto a lo que se conserva de esta perspectiva del amor en Karol Wojtyła, se puede mencionar que el amor en Karol también es una forma de alcanzar la plenitud de la persona, aunque tal plenitud no tiene tanto contenido de la dimensión física como lo tendría en Platón en el caso de hablar de esta integración de este ser que está dividido y demás. El amor también es entendido como un camino de trascendencia, aunque la relación con la belleza no es tan explícita como en Platón. Hay alguna referencia a la belleza como trascendental, pero no está desarrollado en Karol Wojtyła. En el caso de la fecundidad, el amor descrito por Wojtyła sí la considera como parte importante del amor interpersonal entre hombre y mujer, en el matrimonio en particular. También acepta que tal fecundidad no significa necesariamente tener hijos, ya que puede realizarse una fecundidad espiritual en el crecimiento de los amantes para el don de sí. En cuanto a las influencias, ambas visiones del amor se puede afirmar que la comprensión platónica del mismo se ve muy influida por la cultura en la que está, en la que se privilegia el carácter racional del amor, lo que no ocurre particularmente en la visión wojtyliana. Ya no te escuchamos, Selene. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahora sí. Bueno, creo que mi internet no está tan bien, entonces nada más termino. Me quedé así. El carácter racional del amor, lo que no ocurre en la visión wojtyliana, como se afirmará al caracterizar al amor, ya que éste recibe la influencia de la filosofía moderna, en la que la subjetividad aporta una cualidad importante en la comprensión integral de la persona por medio del amor. En Karol Wojtyła hablamos del yo, y en el caso de la filosofía platónica sobre el amor, estamos hablando del amante y del amado, pero hay una especie de fusión cuando se habla de la fuerza que los une, y hay una fusión también corpórea cuando hablamos de este ser que se integra físicamente. Wojtyła también habla del amante y del amado, sin embargo, según el análisis de Lacan referido,
da un menor peso al desencuentro entre ambos para enfocar su atención a la consideración de este como relación interpersonal y por tanto a lo que el amor dice de cada integrante de esa relación. Por último, bueno, para comentar un poco más lo que estábamos planteando desde Boctiua, podría decir con una cita de Amor y Responsabilidad que para él el amor consiste en el compromiso de la libertad. Es un don de sí y darse significa precisamente limitar la propia libertad en provecho del otro, lo que ya pone una distancia especial cuando hablábamos de esa enfermedad de la que se plantea, bueno, que se planteaba en la filosofía griega, porque no es estar comprometido en la voluntad a hacer lo que, no sé, lo que el amor dicta de forma pasional, sino es la propia vivencia de la libertad. Es decir, cada uno de los amantes está en el pleno uso de su ser íntegro y completo, y por supuesto que el amor es intelectual, tiene esta parte intelectual, tiene la parte corpórea, tiene todas las dimensiones del ser persona, por lo tanto, pues es una vivencia también de la libertad completa. Y bueno, quisiera como dejarlo más o menos ahí y me gustaría como ampliar algunas cosas posteriormente en las preguntas si hubiera, y les agradezco. Muchas gracias, Selene, por tu ponencia. Y bueno, pues seguimos adelante con esta mesa. A continuación, muy buenas tardes a todos. Voy a presentar a la profesora Lourdes Cabrera, que va a ser la siguiente ponente. La profesora Cabrera tiene estudios de licenciatura y maestría en filosofía por la Universidad Pontificia de México, maestría en educación humanista por la Universidad Iberoamericana, máster en filosofía personalista por la Universidad Católica de Valencia y tiene estudios de doctorado en humanidades por la Universidad de Anáhuac, México. Cuenta con 25 años de experiencia docente a nivel universitario en las áreas de formación integral, filosofía y filosofía personalista. Actualmente es coordinadora de la Cátedra de Personalismo, coordinadora académica de la maestría en filosofía personalista y del doctorado en filosofía en la Universidad de Anáhuac, México. Sus líneas de investigación dentro de la filosofía personalista son antropología y la filosofía de la acción, y trabaja autores como Julián Marías, Edith Stein y San Agustín. Es autora de varios capítulos de libros y varios también artículos académicos. Ha participado en conferencias nacionales e internacionales. Adelante, maestra Lourdes. Gracias, Ricardo. Los saludo otra vez a todos. Buenas tardes. Bueno, pues yo les voy a leer también mi ponencia, repensar la nueva normalidad en términos de amor de donación hacia una nueva forma de vivir en comunidad. También me voy a permitir presentar unas diapositivas, no con obras de arte, sino un poco más bien con imágenes. Bien, desde antes de la contingencia sanitaria del COVID-19, que inició hace un poco más de año y medio, el mundo de los seres humanos había normalizado la violencia a nivel nacional e internacional, en casi todos los ámbitos en donde las personas nos desenvolvemos y nos relacionamos. Bastaría señalar estadísticas de la crueldad y de la violencia que encontramos en la web para darnos cuenta de cómo habíamos normalizado la deshumanización. Muestro algunos datos, como se pueden ver en pantalla, de estadísticas de violencia que incluso aumentaron en plena contingencia. Mujeres víctimas de homicidio doloso y feminicidio en 2020, 2.240. Carpetas de investigación por violencia familiar en 2020, 33.653. Y en 2021 van 35.609. Suicidios en México, en el año 2020 es el año que ha tenido más suicidios en esta década, 7.896. Y así podríamos seguir con números y estadísticas que justamente dan prueba de esta normalidad en la que nos hemos acostumbrado a vivir
una normalidad violenta. Hemos visto una experiencia que pone de manifiesto nuestra fragilidad como seres humanos, unos sufriendo la enfermedad, otros con miedo y otros con el dolor de la pérdida de sus seres queridos. Las muertes por el COVID-19, según la Organización Mundial de la Salud, suman más de 4.55 millones en todo el mundo, afortunadamente ya con una tendencia a la baja. Surge, por eso, justamente la pregunta, ¿qué implica el llamado a una nueva normalidad? Actualmente encontramos esta idea en casi todos los comunicados y lineamientos gubernamentales sobre la seguridad sanitaria. El éxito del regreso a la nueva normalidad es responsabilidad de todos. Por su parte, la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, señala que, cito, la nueva normalidad debería de reconocer la nueva esencialidad, es decir, debemos de analizar las lecciones que se pueden extraer de esta crisis en donde todos los ámbitos que ya eran contingentes antes de la pandemia. En este trabajo pretendo exponer la esencialidad personal en una propuesta que Julián Marías va a realizar sobre el amor de donación como fundamento de la construcción de la nueva normalidad. La palabra normalidad, según la RAE, significa cualidad relativa a la regla que establece acción o modo. Así que este llamado a la nueva normalidad implica una acción como el centro del impulso personal por el que podemos iniciar el camino al regreso. Optila, por su parte, en su texto Persona y Acción, dice: en la acción, el hombre se revela y se vuelve comprensible a través de su propia acción. Es el descubrimiento de la operatividad de la persona, de su causalidad eficiente y de su responsabilidad por las propias acciones. Fin de la cita. Amar a los demás es la acción auténticamente personal y la elección verdadera que revela lo que el hombre es y cuál es su comprensión en la circunstancia histórica que vive. Iniciemos, pues, con el desarrollo de la propuesta mariasiana. En antropología metafísica, probablemente la obra más representativa o más importante de Julián Marías, desarrolla el concepto de estructura empírica, es decir, el conjunto de estructuras con las que se presenta la vida personal, en donde el hombre aparece como algo biográfico, en donde dichas categorías, instalación, vector, proyectividad, condición sexuada, futurizo, menesterosidad, condición mortal, vida perdurable, entre otras, todas estas categorías permiten presentar las cuestiones de la realidad humana, pero hay una categoría rigurosamente personal y en la cual convergen las demás, la condición amorosa. Marías ha realizado numerosas críticas a las formas de comprensión erróneas y despersonalizadas del amor, a las que les va a llamar zoológicas, por presentar una comprensión meramente biológica del amor, y otras que solo lo reducen a mero sentimiento, por lo que la apuesta sobre el amor será con la importancia que requiere un hecho tan personal, es decir, como donación. El primer rasgo del amor de donación es la necesidad de alguien. Para Marías, la necesidad de alguien tiene un origen en la circunstancialidad de la vida humana, que implica una experiencia de menesterosidad. Adviértase que no se trata simplemente de que yo me encuentre en una circunstancia o mundo, sino que mi realidad está constituida por la circunstancia y por tanto la necesito para ser y vivir. No se entienda necesitar como sinónimo de faltarme. Yo necesito también lo que tengo, precisamente cuando se me presenta como biográfico. Lo estoy necesitando. Por eso, la menesterosidad del hombre es permanente e intrínseca y no se reduce de modo alguno al interminable catálogo de sus privaciones. Envuelve también sus posesiones, porque la posesión humana
no es un simple tener, sino es un estar teniendo, de carácter programático, que se diversifica en formas rigurosamente distintas, según la cualidad de lo poseído. El animal, cuando tiene lo que necesita, no necesita nada, es decir, deja de necesitar. El hombre necesita constantemente y de manera particular aquello que tiene, aquello que le es menester. Julián Marías era un amante de la lengua española, con diferentes premios sobre ello, y dice: la lengua española refleja muy finamente esto mediante la palabra menester. Ministerium equivale a oficio, tarea, quehacer. Es la interpretación activa de la necesidad. Aquellas cosas que yo necesito, aún teniéndolas, me son menester, constituyen mi ministerio, ya que no soy yo, pero con ellas hago mi vida. Fin de la cita. Las necesidades personales, en otro sentido más hondo, son cuando se refieren a otras personas, no a cosas. El amor se presenta como el sentir la necesidad de un quien que se ha elegido libremente y del cual espera una respuesta libre, una iluminación doble, una experiencia de compartir la misma vocación, una plenitud de proyección amorosa, es decir, un amor personal logrado y a veces correspondido. Esta experiencia de encontrarse existiendo como un ser necesitante está muy lejos del ideal ontológico del pensamiento griego, en donde se consideraba a lo humano como un ideal de perfección, de autosuficiencia, como el Dios de Aristóteles, que no necesita nada ni se ocupa de nada distinto de él, mientras que en la misma realidad de la persona, finita, frágil, siempre en posibilidad de despersonalizarse, de caer en el error, de morir en cualquier momento, es lo que de alguna manera posibilita siempre ser necesitante, y paradójicamente, en este ser necesitante está su verdadera perfección. Por ello, la persona no solo requiere de algo, sino más bien de alguien. Así lo plasma Marías. El modo como yo necesito a alguien difiere de aquella manera como necesito algo. Este algo puede serme dado, o si se prefiere, está ahí. Por el contrario, alguien solo puede estar dándose. Y por el carácter viniente de la persona, no está simplemente ahí, sino que está viniendo. Fin de la cita. La necesidad estrictamente personal, la necesidad que una persona tiene de otra, es algo que acontece, es una realidad dramática, porque el contenido de la necesidad tampoco está dado. Quiero decir que a la pregunta ¿para qué?, cuando se trata de la necesidad de una persona, no se puede responder de una manera instantánea o permanente, sino con argumento, o sea, intrínsecamente biográfica. A la pregunta sobre ¿para qué necesito a alguien?, solo puedo responder con una historia, con una porción significativa de mi biografía, o en su totalidad. El segundo rasgo es la condición amorosa, es decir, la primacía del amor en la persona. Cuando hablamos de la persona humana abierta a la experiencia amorosa, lo hacemos en cuanto que la persona es amorosa. Este rasgo no es en absoluto despreciable, por obvio que parezca. Todo lo contrario. Hay sociedades contemporáneas y en esta multitud de circunstancias que han omitido este rasgo esencial de nuestra humanidad. Hemos caído en la seducción de falsas imágenes del amor, afanados en supuestos amores, que más que otra realidad son apenas sollozos del amor auténtico, precisamente porque no parten de la radical verdad del amor. El ser humano es una criatura amorosa, como enfatiza Julián Marías. Cito: porque el amor es premisa de su propia humanidad, esto es, el amor antecede al ser humano,
porque el amor es su constituyente esencial. Es creado y criado por amor. Por eso la expresión de criatura amorosa. Y de ahí que el amor anteceda la inteligencia o la racionalidad, porque el fundamento de la humanidad misma es el amor. Fin de la cita. Por eso, la persona es capaz de amar. ¿Y qué se puede decir de tal capacidad? La más grande novedad, que es personal, es decir, que se realiza entre las personas, porque de ellas procede. Entonces, el primer movimiento del amor radica en el darse, o sea, en la donación. El tercer rasgo es la instalación y la proyección. La forma aún más extraordinaria es la instalación, porque una vez que el amor es dado, éste se instala en la biografía personal. Ahí se radica a través de una multitud de experiencias que se convertirán en el índice biográfico de la persona. Una vez instalado, el amor necesariamente se comparte, es decir, tiende a su sentido originario, donarse. Al respecto, María se pregunta, ¿cuál es el objeto de la donación? A lo que responde categóricamente, de uno mismo, es decir, donación de la persona que uno es. Fin de la cita. El amor, porque es donación, es siempre referenciado a otro, a infinitud de otros, desde su origen, en cuanto causa eficiente. El amor viene de uno a uno, del creador a las criaturas, del varón a la mujer, de la madre al hijo, del amigo a los amigos, del prójimo al prójimo. Podríamos decir que la esencia del amor es la comunicación, tal como sugiere Marías en el sentido de comunicación de sí, pero todavía podemos llevar esta intuición a un nivel más radical de la experiencia vital. Y en tal condición podemos departir el amor en el sentido de comunión. Cito, el amor no se puede realizarse plenamente sino en el don y en la comunión con el otro. Quien ama está frente a los demás en actitud de don y por eso está en relación con ellos, en estado de profunda libertad y realización personal. No se puede amar sin ser uno mismo y sin elegir a otro. Fin de la cita. La realización del amor está en reconocer como don radical a la persona en sí. No hay algo más íntimo, genuino y menesteroso que la persona en sí misma. Ahí radica la experiencia radical del amor, en el salir de sí para darse a los demás. Se ama en la medida en la que nos despojamos de lo nuestro, y en este sentido, ¿qué hay más nuestro que nuestra propia historia, nuestra propia vida y nuestro propio yo? En el entramado del drama, que es la vivencia del mundo empírico, cada quien se va encontrando a sí mismo a partir del encuentro con los demás. Una persona sola y aislada dejaría de ser persona, por el hecho de no poder amar. En tal ejercicio se juega la condición íntima de nuestra humanidad, creados por amor y para amar. Este sería el sentido radical de la historia personal. Narrar cómo cada quien se hace persona a través del amor a sí mismo, al otro con mayúscula y a los demás. En el consorcio de la humanidad misma acontecen todos los días actos genuinos de amor, que en la medida en que son personales se subliman hasta la donación. En el mismo sentido puntualizó Wojtyla al decir, cito, el amor es el acto que explaya más completamente la existencia de la persona. Fin de la cita. En la entrega incondicionada, en la donación de mi ser personal, en el aprecio profundo de las diferencias, entre tantas otras experiencias, ahí encontramos la vivencia de un amor de donación, en la pareja, en los amigos, en la relación del hombre con Dios. Desde la instalación en su realidad, la persona busca, en la medida en que se siente llamada por el prójimo, su vocación auténtica. De esta forma, radica la realización del amor en todas sus manifestaciones,
en la medida en que la persona se da, anima el sentido de su propia existencia y de la de los demás. Así, el proyecto que es cada quien se realiza magistralmente en la donación de sí, a través de obras buenas, palabras buenas, de trato bueno y en infinitud de actos de amor. Marías, en otra obra, Tratado de lo Mejor, analiza también la proyectividad. La proyectividad es propia del mundo personal. Designa la capacidad para anticipar la vida como posibilidad, pretensión o proyecto, en función de la figura de la vida a la que la persona se siente llamada. La persona se constituye mediante su proyecto. Es el proyecto de ser alguien determinado, un quién insustituible que constituye el argumento radical de la vida. No hay que olvidar que la proyectividad verdaderamente auténtica es la que descubrimos en nuestra persona, el quién que somos como reflejo de ese otro quién que se impone a nuestra evidencia como un tú. Esto nos lleva a visualizar que la proyectividad auténtica es la que involucra la relación amorosa con el tú. Cito: los proyectos auténticos, como sucede con el amor o la vocación, son imposibles de renunciar a ellos. Por eso se es eso, son la verdadera realidad de la persona. Fin de la cita. Además, el amor solo será una verdadera realidad proyectiva si perdura en la otra vida. Cito a Marías: la proyección en la que la vida consiste tiene que incluir la otra vida, no solo proyectarse hacia esta, hacia ella, sino en la medida de lo posible proyectarla. Fin de la cita. Se podría decir, por tanto, que la proyectividad de la vida personal no se termina con la muerte, sino que es capaz de seguirse proyectando hacia la vida perdurable. Aquí me voy a permitir no exponer la vida perdurable, que también tiene relación con el amor de donación. Concluyendo, regresar a la nueva normalidad debería reconocer la nueva esencialidad de lo que verdaderamente nos hace ser personas y nos humaniza, el amor de donación como experiencia auténticamente personal. Primero, porque en la experiencia de necesitante reconocemos que sin las otras personas, médicos, enfermeras, profesores, amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, no hubiéramos logrado salir de esta crisis. Claro, los recursos son importantes, aunque en estos tiempos les hemos puesto muchos reflectores. Pero sin las personas jamás lograríamos pasar esta crisis. Es más, sin las personas quedaría vacía la pregunta que Marías hace: ¿qué va a hacer de mí? Si algo nos dejó la pandemia es saber que somos frágiles y vulnerables y por eso necesitados de los demás. Segundo, la condición amorosa es una realidad de todas las personas, es decir, somos capaces de amar, en distintos grados e intensidades, pero capaces. Por eso dice Marías: el que ama se percibe como más real. El quién que es le parece más intensificado. Fin de la cita. Al amar encontramos nuestra auténtica vocación y sentido. Encontramos la respuesta a la pregunta ¿quién soy? Y la respuesta es: soy una criatura amorosa capaz de amar. Tercero, el amor no consiste en posesión y fusión, sino en donación de uno mismo, de la persona que cada uno es. Y esto posibilita la construcción de un proyecto compartido que se nutre del entusiasmo recíproco. Cito a Marías: amar es proyectarse amorosamente hacia otra persona y significa que la otra persona se convierte en mi proyecto. Fin de la cita. Esta es la nueva propuesta de vivir en comunidad, de vivir junto con los otros en participación, como lo señala también Wojtyla. La participación entendida como una propiedad de la propia persona, una propiedad interior y homogénea,
que hace que la persona, cuando existe y actúa junto con otros, exista y actúe en el amor personal. Fin de la cita. En los momentos en que la vida parece perder su sentido, en épocas de crisis y decadencia, aparece la inquietud y la angustia como testimonios de que la búsqueda de sentido, de valor y de finalidad están en la mente y en el corazón del hombre, señalaba Marías. La nueva normalidad es un proyecto de personas, con personas y para las personas, como valor fundamental y absoluto de la comunidad, en donde se normaliza no la violencia o la deshumanización, sino el amor entendido como donación. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con esta mesa, ahora me permito presentarles al doctor Ricardo Rivas. Él es doctor en filosofía con especialidad en ética y filosofía política por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Maestro en filosofía y crítica de la cultura por la Universidad Intercontinental. Tiene estudios de licenciatura en filosofía por la Universidad Pontificia de México y por la UNIVA. Tiene estudios de licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente es profesor de la Facultad de Humanidades, Filosofía y Letras de la Universidad de Anáhuac. Ha sido profesor en distintas universidades como la Universidad Pontificia de México, el Tecnológico de Monterrey, el Instituto Tecnológico Autónomo de México y la Universidad Intercontinental. Es autor de 3 libros, 4 capítulos de libros y ha publicado más de 30 artículos en revistas académicas y científicas nacionales e internacionales. Ha sido conferenciante y ponente en más de 40 eventos nacionales e internacionales. Sus líneas generales de investigación son religión y humanismo en la cultura posmoderna, problemas de ética clásica y contemporánea. Es miembro del Consejo de Evaluadores de más de 10 revistas científicas en México y América Latina sobre filosofía, teología y ciencias sociales. Bienvenido, Ricardo. Gracias, Lourdes, por la presentación. Voy a compartir rápidamente mi pantalla para, a su vez, compartir estas reflexiones que he titulado Vulnerabilidad, Compasión y Caridad en tiempos de pandemia. Pues el objetivo es reflexionar sobre estos conceptos, sobre su alcance, justo en este contexto en el que nos ha colocado pues este tremendo virus del SARS-CoV-2. Comienzo con una cita de Schopenhauer. Toda buena acción, totalmente pura, toda ayuda total y verdaderamente desinteresada, que como tal tiene su motivo exclusivamente en la necesidad del otro, es verdaderamente, si la investigamos hasta su razón última, una acción misteriosa, una mística práctica, en la medida en que nace del mismo conocimiento que constituye la esencia de toda mística verdadera y que no es explicable con verdad de ninguna otra forma. Por eso he llamado a la compasión el gran misterio de la ética. Fin de la cita. La noción de vulnerabilidad tiene tiene un uso común en tiempos relativamente recientes a propósito de las situaciones de riesgo en que se encuentran personas, grupos y poblaciones en razón de determinados factores que les coloca en un escenario de desventaja respecto a amenazas a la integridad física, a la salud, a la seguridad. En suma, ante amenazas que ponen en peligro las posibilidades de realización de las capacidades propiamente humanas de esas mismas personas, grupos o poblaciones. El término vulnerable es un concepto compuesto que proviene del latín vulnerabilis, formado por la raíz vulnus, que significa herida, y el sufijo habilis, que hace referencia
a posibilidad. Por lo cual, vulnerabilidad se dice de la cualidad de poder ser herido o sufrir daño. Vulnus, a su vez, provendría de una raíz indoeuropea cuyo significado sería cortar o desgarrar. El actual contexto de la pandemia le ha dado un mayor impulso a este concepto y ha mostrado la amplitud de sentidos en los que se puede aplicar, no solamente para referirse a la posibilidad de sufrir daño o dolor, sino ser susceptible de recibir o padecer algo malo o doloroso, como una enfermedad. También tener la posibilidad de ser herido física o emocionalmente, o en el sentido de ser persuadido o tentado, poder ser receptor, ser traspasable, no ser invencible, no tener absoluto control de la situación, no estar en una posición de poder o encontrarse en un escenario en el que dicho poder se vea debilitado. La muerte, la enfermedad y el sufrimiento padecido por miles de personas a raíz de la pandemia por el actual coronavirus son las manifestaciones que nos han recordado a todos los seres humanos nuestra radical finitud y contingencia, nuestro escaso poder y control, y el valor de ese breve suspiro que es la existencia humana. Todos los seres humanos somos frágiles, vulnerables, estamos a merced de la naturaleza y en última instancia de la muerte. Y aquí me permito citar a un profesor español. La muerte es el límite absoluto para las posibilidades, el fin de los proyectos y las esperanzas. Por eso es la amenaza más poderosa, la que nos hace vulnerables. Y la conciencia de dicha amenaza, siempre presente, nos convierte en doblemente vulnerables por ser sabedores de nuestra finitud. El ser humano no solo muere, sino que sabe que muere. Hasta allí la cita. Algunas notas sobre la compasión. La vulnerabilidad a la que está expuesta nuestra misma naturaleza humana puede ser una condición para reconocernos como personas pertenecientes a una comunidad de la finitud y a partir de ella fundar las exigencias morales en esos tiempos tan difíciles. Esa comunidad de la finitud la podemos articular desde la experiencia de la compasión como una primera respuesta. Para el filósofo alemán Arthur Schopenhauer, a quien citaba al principio, en este mundo tan solo hay individuos atrapados por el dolor inevitable que produce un torbellino absurdo que arrastra sin intencionalidad alguna a todo ser. Es el impulso ciego de la voluntad o de la voluntad de vida. No obstante, para este filósofo, el mundo humano y el mundo natural son radicalmente injustos y cualquier intento de transformarlo no puede sino acabar en el fracaso, pues alteraría su naturaleza. La constante en la naturaleza es una lucha por la supervivencia en la que cada criatura, impulsada por la voluntad de vivir, se ve obligada a enfrentarse con los demás. Sin embargo, para Schopenhauer, el mal y el sufrimiento son anteriores al individuo. No nacen de la subjetividad, sino de unas condiciones objetivas. Así que no alberga esperanza alguna de que la acción individual o colectiva pueda modificar la realidad que consiste en una repetición sin fin de lo siempre igual. Pero hay una posibilidad, y cito a Schopenhauer. Eso supone necesariamente que yo compadezca, Mitleide es el término alemán, directamente en su dolor como tal, que sienta su dolor como en otro caso solo siento el mío, y que por lo tanto quiera inmediatamente su placer como en otro caso solo el mío. Mas eso requiere que de alguna manera esté identificado con él, es decir, que aquella total diferencia entre mí y todos los demás, en la que precisamente se basa el egoísmo, sea suprimida, al menos en cierto grado. Fin de la cita. También nos dice que todo amor verdadero y puro supone propiamente la compasión, y aquel amor que no sea compasión no es sino egoísmo. El egoísmo es el eros, la compasión es el ágape. Hasta ahí la cita. Partiendo de esto, desarrolla una teoría ética de la compasión, desde la que el dolor y el sufrimiento
La carencia, la privación y la necesidad es lo inmediatamente sentido. En cambio, la naturaleza de la satisfacción, del placer, de la felicidad, consiste solamente en que una privación es suprimida y un dolor acallado. Solo el sufrimiento y el dolor del otro suscitan directamente en nosotros el sentimiento de compartir el dolor, de compasión, compati, padecer con. Schopenhauer describe cómo el sufrimiento del otro nos puede mover a obrar o dejar de obrar, o bien como contención para no causar daño al otro, y en este caso se identifica con la justicia, o bien como impulso para la ayuda activa, para aliviar el dolor del otro, y entonces se traduce en caridad. Ambas virtudes tienen su origen en la compasión natural, no ofender y ayudar para no hacer sufrir, o aliviar y suprimir el sufrimiento del otro. Además, para Schopenhauer, la compasión debe con mayor razón experimentarse para con los más débiles y los más vulnerables de entre los vulnerables. Nos dice en una obra que publicó en 1841, el reproche más duro que se hace a los chantajistas, codiciosos y a los rufianes legales sea el de que se han apoderado de los bienes de viudas y huérfanos, precisamente porque estos, al estar totalmente desamparados, deberían haber despertado la compasión más aún que los demás. Hasta allí la cita. Las conclusiones a las que llega Schopenhauer pueden tener una inspiración religiosa, pero este autor ateo no aceptará tal interpretación de su aportación sobre ambas virtudes, justicia y caridad. Ya en el siglo XX, Max Horkheimer y su colega y amigo Theodor Adorno, exiliados en Estados Unidos, se referían a la compasión como una cualidad que desafortunadamente ha sido desarrollada solamente por unos cuantos individuos que han alcanzado cierta talla moral. No obstante, es un rasgo de nuestra naturaleza humana. La compasión, según estos dos autores, es entendida como resistencia, como denuncia y protesta contra las estructuras sociales injustas que oprimen y hacen imposible vivir con dignidad. No la reducen a ser solo una respuesta sensible frente al individuo concreto en su situación singular. Es resistencia a lo que no debe ser, a toda forma de dominación y sometimiento, al mal en última instancia. La compasión es resistencia, denuncia y protesta para que el mal no venza, no tenga la última palabra. El dolor de una sociedad herida, atravesada por el sufrimiento, está constantemente presente en el pensamiento de estos filósofos, y es la llave de bóveda que permite encontrarse con la profundidad de su perspectiva moral. Dicha perspectiva se resume en una propuesta para vivir la compasión solidaria para con las víctimas de la irracionalidad, los vulnerables y humillados, para hacerse cargo de la injusticia y del sufrimiento. Compasión y caridad. No es solo una postura de filósofos e intelectuales afirmar el carácter egoísta, insolidario, agresivo y violento de la naturaleza humana. Es también una opinión generalizada entre las personas con las que nos topamos ordinariamente y desafortunadamente confirmada con frecuencia con una serie de comportamientos, decisiones y manifestaciones observadas en los diferentes medios, las cuales hacen perder la fe en la humanidad. Sin embargo, la historia de la humanidad también ha estado atravesada por manifestaciones heroicas, positivas, que desafortunadamente son menos visibilizadas que aquellas que hacen resaltar el lado oscuro de nuestra naturaleza humana. De acuerdo con esto, la compasión no solo como impulso emocional, sino como disposición voluntaria y libre, es una respuesta que solo los seres humanos podemos dar. Esta tiene una diferencia no solo de grado, sino de naturaleza respecto a otro tipo de respuestas que nos han permitido superar las limitaciones de nuestra especie y alcanzar estos márgenes culturales y civilizatorios. En su bestseller, Yuval Harari, según este autor, ha sido la cooperación, la reciprocidad
y la ayuda mutua lo que nos ha permitido evolucionar hasta el grado en el que nos encontramos. Pero bajo esta lógica de la mutualidad, la cooperación se da con la expectativa de recibir algo a cambio. No importa que no se dé inmediatamente, que se retrase la retribución. Según Harari, esto es lo que diferencia al Homo sapiens de otras especies de Homo, como de otros mamíferos. Sin embargo, cuando haya alguien que no tenga esta capacidad de corresponder, este seguramente se quedará al margen de los beneficios del intercambio y de la reciprocidad. Es por ello por lo que la cooperación tiene que ser trascendida por una respuesta que históricamente representa el sello de originalidad de la tradición cristiana, a saber, la caridad, caritas o ágape. Compasión y caridad son aportaciones que el humanismo cristiano mantiene vigentes. Especialmente el concepto de caridad ha sido analizado por el filósofo francés Paul Ricoeur, quien considera la caridad como un principio metaético y a su vez como un principio que se coloca por encima del de la reciprocidad. Este se halla implícito en la regla de oro: trata a los demás como quiere ser tratado. La caridad tiene un estatuto normativo para nuestros juicios morales. La caridad, da lugar a la lógica del don, o como lo llama Ricoeur, a la economía del don, basada en la compasión, sí, pero más aún en la gratuidad y en la donación. La caridad se expresa en la lógica del don, y la clave y fundamento de esta es la gratuidad ante el don recibido. Si la lógica del mutualismo se basa en el intercambio recíproco, es decir, doy para recibir algo a cambio, la donación invierte el razonamiento de la transacción que se encuentra presente en el mutualismo. No damos porque esperamos recibir, sino que damos porque hemos recibido. Así lo formula Ricoeur en un breve texto. Dice Ricoeur: porque te ha sido dado, da a su vez. Esto en referencia a un análisis que lleva a cabo sobre el pasaje de Mateo que dice, Mateo 10:8, lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. Continuando, también la caridad ha sido analizada ampliamente por el teólogo alemán Joseph Ratzinger, en consonancia con lo planteado por Ricoeur. El hombre vuelve profundamente a sí mismo, no por lo que hace, dice Ratzinger, sino por lo que recibe. Hasta ahí las ideas y las palabras de Ratzinger. Con estas palabras, estos dos pensadores nos ayudan a calibrar la brújula moral que se volvió unidireccional para el hombre moderno, demasiado preocupado en el hacer y en el tener, y un tanto desorientado a la hora de dar. Si asumimos esta premisa, podríamos decir que para poder dar de modo incondicional, antes hay que haber sido capaz de recibir un don incondicional. ¿Pero cuál es este don? La vida, la existencia, la libertad, la autonomía, la voluntad, la inteligencia, la voluntad libre. Es decir, aquellos atributos y propiedades que están referidos a nuestra diferencia específica y que constituyen nuestro más propio modo de ser, es decir, lo que nos hace personas. El ser persona ha sido este don que hemos recibido. Como hemos señalado, la vida es un don, y del reconocimiento y la vindicación de ese don incondicional estaremos en capacidad de reconocerlo en toda persona y corresponder mediante la donación gratuita de la caridad. Revisar con atención este planteamiento sobre la identidad humana viene a ser como un nuevo giro copernicano, en cuanto que ya no es la buena voluntad kantiana ni la expectativa de felicidad o de salvación eterna, sino que es la gratuidad, es la gratitud y la gratuidad lo que puede fundamentar nuestras respuestas morales. Esto pone en evidencia
las limitaciones de paradigmas egocéntricos o instrumentalistas dominantes hoy en día. ¿En qué consiste la situación más trágica para la persona? De acuerdo con la lógica de la mutualidad, esa situación estaría ligada a la escasez de recursos. Si estos disminuyen o si la capacidad para generar nuevos recursos declina, ya sea por enfermedad, por la edad, entonces uno se aboca a una situación de pobreza o indigencia. Pero si acudimos a la gramática de la donación, podemos hacer una lectura diferente. La auténtica pobreza sería más bien la escasez de alegría, la incapacidad de alegrarse debido a la carencia de un don incondicional, el empobrecimiento de la vida. Si reconocemos el valor de la vida y el valor de la persona en nosotros, estaremos en condiciones de corresponder dando, donando y donándonos. Esta perspectiva presente en las entrañas mismas de la tradición judeocristiana completa y desborda el concepto de compasión y caridad expuesto anteriormente por Schopenhauer y hasta le puede dar el carácter de imperativo moral. A manera de reflexión final, ciertamente nos identificamos con todos los seres humanos en cuanto que participamos de lo que llamamos comunidad de la finitud, mediante la cual se derivaban las exigencias morales de respetar a los otros, a la naturaleza y a Dios por nuestra interdependencia y nuestra dependencia del ser trascendente. Sin embargo, y de manera más radical, también formamos una comunidad del don o de la gracia, entendida esta no en sentido teológico, sino etimológicamente como don gratuito, en cuanto que las personas hemos sido acreedoras de dones incondicionados que nos interpelan a responder mediante la compasión y la caridad hacia los demás, especialmente a los que se encuentran en situación de desventaja o vulnerabilidad, independientemente de las causas de dichos factores o situaciones. La actual realidad que enfrentamos se presenta como una providencial oportunidad para que los seres humanos manifestemos de una vez por todas estas actitudes compasivas, misericordiosas y amorosas, sin caer en la cursilería o en el sentimentalismo o en el falso pietismo, pues ellas deben ser producto de una reflexión y una convicción profunda de que hemos sido agraciados por esos dones incondicionados que ahora nos corresponde prodigar a las demás personas, a toda persona, especialmente a las que se encuentran en esa situación de indefensión y vulnerabilidad. Es una exigencia moral que deriva del reconocimiento del don de nuestra naturaleza humana, que es universal, pero que se da de manera individualizada en mi propia persona y en la individualidad de cada otra persona. Es una exigencia universal, pero requiere esa actitud de humildad y de gratitud, actitud que no todos están dispuestos a asumir. Sin embargo, se vuelve un imperativo moral incondicionado para quienes nos adscribimos al mensaje del Logos mismo. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por tu presentación. Y bueno, déjenme ver si tenemos alguna pregunta. De manera individualizada en mi propia persona y en la individualidad de cada otra persona. Es una exigencia universal, pero requiere esa actitud de humildad y de gratitud que no todos están en persona. Teníamos una pregunta, pero Bruno, no sé cómo, porque dice bueno, existe una. Okay. No, creo que esto no es.
Bueno, sí, creo que no tiene sentido esto. Bueno, a mí, si me permiten, quisiera hacer una pregunta sobre lo que estaba exponiendo Ricardo, eh, y tiene que ver con no sé si es simpatía o empatía, como estar en la experiencia del otro. Eh, ¿Qué tiene que ver o si es necesaria la simpatía o la empatía como anticipación a la compasión, dado que estos dos términos, por lo menos en Schopenhauer, son concordantes y están ligados a la experiencia de esta interpersonalidad, ¿no? Si nos pudieras decir algo, Ricardo. Ahora sí. Bueno, sí son términos que están implicados. No puede haber, como lo veía, lo citaba, ¿no? Al principio, no puede haber una real experiencia del sufrimiento del otro si antes no reconoce uno esa propia experiencia en sí mismo, ¿no? Y a la inversa, ¿no? De ahí es lo que Schopenhauer llamaba el misterio, ¿no? ¿Quién sabe por qué el sufrimiento no nos deja indiferentes? ¿Quién sabe por qué nos confronta, nos interpela? Por eso lo llamaba el gran misterio de la ética. Pero es justo a partir de ello, yo lo he planteado en algunos escritos que es a partir de la experiencia, de una experiencia negativa, de ese sufrimiento que al menos a mí no me gustaría padecer, ¿no? Como principio operativo de la empatía y de la compasión. Vamos, puedo ser yo muy narcisista, muy egocéntrico, ensimismado, autorreferencial, ¿sí? Pero al menos el sufrimiento que a mí no me gustaría sufrir o padecer, por eso me confronta a asumirlo y a compartirlo con el otro, para al menos minimizarlo. Entonces, en otras palabras, compasión supone esa experiencia de empatía y bueno, no había pensado también la relación con la simpatía, ¿sí? Porque tiene otra, o al menos actualmente le damos otra connotación, otro sentido a este término. Pero sí, son términos que sin ningún problema pueden ser equivalentes o en un momento dado, operativamente, la empatía sería un presupuesto para la compasión. Sí, justo así lo había pensado, si la empatía era un como presupuesto o anticipación para que la persona pudiera sentir compasión por el otro. Pero bueno, sí, ya me lo aclaraste. Muchas gracias, Ricardo. Sí, Selene. Bueno, ya que no hay preguntas, me gustaría sugerir una que creo que es para los tres y que tiene que ver con, bueno, los tres propusimos o hablamos de temas que me parece que ya por lo que hemos estado estudiando vemos más concreto, ¿no? Estamos hablando del amor, de la donación, de la compasión, de la caridad, y se han dicho incluso en términos de concreción y de utilidad hasta para la sociedad, en el caso de las ponencias de ustedes dos. Pero a veces nos enfrentamos al problema de explicar estos términos y de presentarlos en su bondad a las personas pues con las que nos rodeamos, ¿no? Que
pues es esta visión quizá reinante de la posmodernidad, donde no podemos suponer siquiera al otro, ¿no? O sea, ver al otro para compadecerse o para ser empático, pues no, porque parece que bajo ciertas miradas ni siquiera puedo estar seguro de que el otro es un otro, existe o está ahí o sufre. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ustedes ven que se puede promover estos conceptos de donación, compasión o estas experiencias para generar esta comunidad de la que creo que, bueno, que creo que queremos o que vemos necesaria ante estas posturas que no ven ni siquiera eso, ni siquiera la existencia de una realidad de posibilidad de encuentro? Adelante, Ricardo. ¿Levantaste la mano o me cediste la palabra? No, ok, Tenía la levantaste la palabra. mano. Ah, adelante. Ahora sí. Bueno, ciertamente es difícil, yo lo veo particularmente difícil porque por una idea como de desarraigo, ¿no? La práctica de la solidaridad o de la compasión o de la caridad, si no está anclada en algo que le dé consistencia, es tendencia, es imagen, es simplemente un medio para alcanzar un reconocimiento social. Eh, entonces, yo veo ahí una primera dificultad, ¿no? La ausencia de arraigo, o dicho filosóficamente, la falta de fundamento, ¿sí? Y considerando esa dificultad, yo he intentado pensar sobre una opción, que es la opción negativa, que más o menos entresacaba ahorita, ¿no? La opción negativa del mal. Si a lo mejor, más o menos lo voy a resumir en esta idea, ¿no? Puede que cada persona sea un mundo y que cada persona tenga una determinada concepción del mal, perdón, del bien, ¿no? Entonces, y va a ser difícil que nos pongamos de acuerdo en qué es lo bueno, pero yo creo que sí podremos coincidir en el mal. En el mal, precisamente en ese sentido, en el mal que no queremos. Eso ya nos puede dar pie a invertir la ecuación, ¿no? Y no solamente fundar una ética, como lo llamé en un momento, ética negativa, a partir de la experiencia del sufrimiento que no podemos aceptar, que no podemos tolerar que tenga la última palabra, sino a partir de su respuesta, ¿no? Sigue estando de por medio la aspiración kantiana de se requiere una buena voluntad, pero a su vez yo pienso que, o sea, la misma modernidad nos ha dado la prueba nos ha mostrado que la buena voluntad no es suficiente, es que de todos modos se necesita pues esa suerte de soporte o de fundamento o de sentido de ultimidad, sin la cual estas experiencias, pues, repito, solo quedarían reducidas a moda, ¿no? A tendencia, a trending topic. Adelante. Bueno, pues yo pienso que siguiendo con lo que ya planteaste, Ricardo, me parece que otra experiencia es no tanto del mal, sino, o bueno, el sufrimiento como un tipo de experiencia de las que estás señalando. Me parece que también, por eso justamente esta crisis sanitaria es una oportunidad, porque pone de manifiesto otra cosa que tenemos todos en común, o donde nos podríamos poner de acuerdo, y es la experiencia de fragilidad y de vulnerabilidad. Y esto, como lo decía también yo en mi ponencia, pues nos lleva a esta menesterosidad, ¿no? Es decir, a un quehacer común. Entonces, si encuentro esa experiencia de fragilidad en mí
la he vivido porque viví con miedo más de un año, porque probablemente me enfermé, porque probablemente tuve pérdidas de seres queridos. Bueno, pues eso es algo, es un punto de partida común para poder entonces entender, eh, entender que tengo un proyecto, que tengo que hacer comunidad de manera proyectiva como tarea conjunta. Y eso me parece que puede ser un punto de partida justamente para comprender desde la propia vivencia estos tipos de conceptos como compasión, como empatía, como donación, el amor mismo, porque probablemente, pues, si no fuera por estas experiencias que tenemos ahora, y por eso digo que es una gran oportunidad, pues estaría negado, ¿no? Estaría negado porque también es moda negarme y también es moda no aceptar y también es moda ir en contra de esos preceptos antiguos y probablemente esté negado incluso a, a la bondad misma. Pero a partir de esta experiencia de fragilidad, probablemente sin el otro, pues no lo hubiera librado, ¿no? Sin esa enfermera que me ayudó, sin ese profesor que me ayudó, sin ese vecino que me ayudó o el muchacho que me llevó al súper, pues algo hubiera pasado en mí. Entonces, me parece que esta es una gran oportunidad justo por este punto de partida que es algo común a todos, ¿no? Es difícil encontrar estos puntos donde podemos coincidir. Me parece que este es uno y hay que aprovecharlo. Yo estaba pensando porque justo alguna vez tuve un estudiante que me decía, es que hay que poner de moda el bien, ¿no? Y hablábamos un poco más de a qué se refería con esto de poner de moda el bien. Y decía, bueno, hay que ocupar las mismas estrategias mercadológicas que se ocupan para hacer de moda la hipersexualización, y más bien nos preguntábamos como grupo de estudiantes y yo como maestra en aquel momento, si eso era lo que se tenía que hacer. Y después llegamos a pensar incluso en esta confluencia o este encuentro que podía ser por el mal o por el sufrimiento. Y un estudiante nos ponía sobre la mesa una cosa interesante, que es, y aquellos que no viven normalmente o no viven una situación de sufrimiento, o sea, el que nunca se enfermó de COVID, el que no tuvo familiares, digo, eso ya es extraño por las estadísticas que nos mostraban, ¿no? Pero supongamos a alguien que haya vivido en el privilegio, ¿no? Que todo le haya ido bien y no se haya enfermado y no sienta este tipo de sufrimiento y demás, a esa persona le sería difícil como encontrarse con el otro. Entonces, nos dejó justo esa tarea de encontrar esta forma de seguir repensando cómo acercar, pues sí, o sea, una forma me parece perfectamente clara que es a través del mal, a través del sufrimiento, a través de, o sea, todo lo que no queremos, nos lleva a lo que sí queremos, ¿no? Pero cuando no tenemos la visión de lo que no queremos o no tenemos el referente tan claro de lo que no queremos, ¿cómo ver lo que sí? Y por eso me parece que también otra estrategia podría ser ir planteando los beneficios de estas visiones, como lo que han hecho ahora mismo sus dos ponencias, ¿no? Presentar que ya existen resultados de la economía social, que ya existen resultados de una visión solidaria, que existen resultados de una visión empática y demás, para que se logre también ver desde una mirada quizás sesgada. Pero bueno, nada más quería comentar algo así y como quedarme pensando en esto porque me parece una tarea. Bueno, Selene, gracias. Tú sí tienes una pregunta. Dice para la profesora Selene, acerca de la cuestión del poliamor desde el punto de vista de Wojtyla.
Bueno, voy a ser un poco tramposa y voy a hablar del poliamor de forma tan ambigua como puede ser la palabra. Si hablamos de poli y amor, hablamos de amor entre muchos, ¿no? Entonces, hay diversas interpretaciones o formas de ver al amor en la obra de Karol Wojtyła, y entre ellas, bueno, está la relación interpersonal que se da en el matrimonio, y ahí sí estamos hablando de una pareja, y bueno, y en el noviazgo, y estamos hablando de una pareja, uno otro, y bueno, en el caso de Karol Wojtyła, varón y mujer. Sin embargo, hay otros tipos de amor, y estamos hablando del amor que se da en la amistad, que también puede ser un tipo de amor, porque lo que define a ese tipo de amor es también la donación, como lo comentaba la maestra Lourdes, la doctora Lourdes, y también en el caso de, bueno, la amistad, en el caso de la familia, y ahí, bueno, sí son varios que se aman. Sin embargo, estos tipos de amor son diferentes al amor propiamente de pareja, en el que sí para el autor sería importante que fuera uno otro. Incluso puede ser un amor con Dios, en el caso de las personas que dedican su vida pues a ser religiosos. Entonces, en este caso sí puede ser una relación interpersonal uno otro, porque es una relación más completa y es una relación en la que hay reciprocidad. Entonces, en ese caso, ese tipo de amor sí tendría que ser solamente entre este y este. En el caso de la amistad, de la familia, el amor como a la sociedad, el amor como participación, en ese caso sí puede ser poliamor, en el sentido de pues amar a varios, porque yo lo que estoy haciendo es donación, estoy buscando el bien del otro y el bien propio. Entonces, digo, no centralmente el bien propio, sino el bien del otro y el bien de la comunidad, y en ese caso sí, todos nos amamos. Sin embargo, sí hay diferencias, ¿no? O sea, no es el mismo amor el que tienes con tu pareja que el que tienes con, no sé, tu comunidad, tu vecina. Entonces, incluso la intimidad que se da en esta relación con la sociedad es distinta a la intimidad que se da con la pareja. En la pareja yo puedo tener intimidad que no necesariamente es pues una relación sexual, específicamente hablando de la corporeidad, sino estoy hablando de una intimidad de contar cosas con esta pareja. Yo no le cuento lo mismo a la vecina que a mi pareja, el encuentro que tengo yo con él y la complementariedad que se da con mi esposo o con mi esposa en el caso, o con mi novio o con mi novia, es distinta a la que se da en una participación en la que hay, pues sí, compartimos cosas que son muy propias, que son pues incluso emociones, sentimientos con el otro, y en ese caso somos amantes, pero no amantes en el sentido de pues ese encuentro de múltiples dimensiones. Entonces, bueno, me parece que también sería interesante oír de Julián Marías, porque me ha dejado con tarea de leerlo, el tema del amor y qué dirían al respecto del poliamor. Bueno, si el poliamor, porque ahí estás, ¿verdad, Bruno? Pues quieres abrir tu cámara, Bruno, y nos dices también, porque a ver, yo lo que entiendo por poliamor tiene como una connotación sexual, erótica, y si ese fuera el caso, desde Julián Marías, que no me lo preguntó Bruno, pero Selene sí, no... habría que distinguir si es una relación de pareja y tiene que ver con la parte sexual, erótica. Julián Marías definitivamente habla que en una relación de pareja, por ejemplo, como la relación del matrimonio o la relación del noviazgo, hay exclusividad, porque el amor es un darse, y yo no me puedo fraccionar, o me doy o no me doy. Entonces, no puedo darme a varios porque solo soy una. Entonces, no puedo fracturarme
o darme pues con cierta reserva. En fin, para Marías el amor presupone un darse. Un darse implica todo lo que soy, mi historia, mi biografía, mi proyecto, mis ilusiones, mi proyectividad, de modo que en el otro yo me instalo y dejo que él se instale en mí. En este sentido de instalación, de que significa enamoramiento, ¿no? En el otro, estoy instalado en el otro, pues yo no podría, desde el punto de vista de Marías, pues ser una especie como de puerto aéreo en donde todos se aterrizan, ¿no? Perdón la expresión, pero un poco para que se entienda. O sea, esto sería imposible porque la instalación es de mi persona. Entonces, no sería posible desde la visión mariasiana del amor. No así en la amistad, ¿no? En la amistad es distinta porque en la amistad sí hay un nivel de amor, pero es distinto porque se comparte el proyecto, la biografía, se comparte una historia, la complicidad incluso, los proyectos de felicidad, hay ilusión por la vida y por el otro, pero eso es distinto, ¿no? Y ahí sí hay un poli, porque puedo tener amigos, la cantidad de amigos que yo pueda justamente pues donarles ese tiempo, donarles esa presencia, donar esa misma figura, en fin, pero ahí es distinto, ¿no? Entonces habría que distinguir entre el amor de amistad y el amor de pareja, que ese sí, en Marías, pues definitivamente necesita exclusividad, fidelidad. Sí. Sí, en Carol Boctigua también diría que se corre mucho el riesgo de caer en la cosificación y en el supuesto amor de concupiscencia. Es decir, como ya usar al otro para el propio placer. Entonces, a mí me parece que entraría por ese lado diciendo que hay que tener cuidado, ¿no? Que no se vuelva solamente pues un objeto, porque sería lo peor que podrías hacerle a la persona, ¿no? Tratarla como no persona. Entonces, sí creo que podría ser que coincidieran en esta parte, ¿no? De que cuidado con la concupiscencia y con el uso, porque por supuesto se pierde la donación completa, integral. Sí, no sé si, insisto, Bruno, ¿por qué no abres tu cámara y nos planteas la pregunta? Ándale. Hola, Bruno. Hola, ¿qué tal? Ay, una disculpa. Sí, bien, nada para plantear muy rápidamente mi pregunta y a pesar de que no soy un experto en el tema, me llama la atención porque como lo había yo puesto en el chat de esta sesión, pues hay autores, ¿no? Como Dossie Easton o Janet Hardy, que tiene un libro que se llama Ética Promiscua, si yo no mal recuerdo, que justo plantean para empezar, tienen un presupuesto, ¿no? De que el amor, ¿no? Es una capacidad que es ilimitada en las personas, ¿no? En el ser humano. Entonces, en esa medida, lo que el poliamor o lo que esta forma de ver el poliamor plantearía sería, de forma muy general, tal como lo puse aquí también, una relación sexoafectiva, ¿no? Entre más de una persona, ¿no? Siempre y cuando se tenga el consenso de todas estas personas participantes. ¿Hasta qué punto eso sería posible? Y ahí va mi pregunta, en el planteamiento de, por ejemplo, no sé, en el planteamiento que estaba sosteniendo la profesora, Selene, ¿no? Y bien, con lo que usted comenta, también creo que quedaría un poco claro, profesora Lourdes. Nada más esa era
era mi duda, y digo, a reserva de que quizás alguien que sepa mucho el poliamor esté viendo esto y me diga, no, pero ¿cómo estás diciendo eso? Muchos autores que te faltan leer, quizás sí, pero en términos generales, ese sería el planteamiento desde el cual yo estaría participando aquí. Gracias, Bruno. Bueno, no sé si Selene o Ricardo quieren decir algo. Bueno, a mí me parece que, aunque por supuesto nunca he leído de Boctigua algo del poliamor, podría decir que el amor no está limitado. O sea, el amor para Boctigua no tiene un límite. Lo que tiene un límite es la persona que se dona en el amor. Entonces, tú quizá pues no tienes el tiempo, no tienes la capacidad, te puede llevar a fácilmente el placer a utilizar al otro o a uno de los otros. Entonces, pues estirando un poco la liga, diríamos, aunque el amor no esté limitado, lo limitada soy yo. Entonces, yo como ser limitado en el sentido de que no tengo más de 24 horas por día para estar con 10, o no soy capaz de dividir mis emociones de mi sexualidad o no sé, entonces puede volverse complicada esta situación. Entonces, bueno, a reserva de que no estoy diciendo que lo diga Wojtyła porque no lo dice, yo lo tomaría desde ese punto y me parecen interesantes los autores. Yo la verdad es que no he investigado sobre el tema, lo voy a anotar y voy a buscarlo porque seguramente algún día me harán esa pregunta en mis clases. Te agradezco, Bruno. Ricardo, no sé si quieras decir algo. Pues no, en realidad, bueno, estaba pensando en que para los autores que hemos presentado, pues hay una diferencia, ¿no? Entre, por ejemplo, siguiendo las categorías griegas, ¿no? Entre eros, ¿sí? Que tiene que ver, que es un tipo de amor, obviamente, sexual, erótico, corporal, y otras manifestaciones, operaciones o tipos de amor, como la filía o el ágape, ¿sí? Yo creo que esa distinción es clave, ¿no? Para entender que el poliamor, digamos que es en sentido antropológico, pues debería ser una característica en términos de ágape, ¿no? Del ser humano, ¿no? Pero ya a nivel de... Pero eso ya no podría aplicarse a la filía o al eros, ¿no? Pero bueno, en realidad no estoy tan imbuido en este tema. Yo creo que ustedes tienen más autoridad sobre él. Pues ni tanto, porque yo el tema del poliamor tampoco, pero siguiendo lo que nos pone Bruno aquí, en donde dice que, bueno, evidentemente lo que yo sí sabía es que había una parte sexual erótica y sería la relación sexoafectiva con una o más personas con el consentimiento de otras. A ver, el consentimiento no es un ejercicio de libertad, porque el consentir es acepto y hay como una especie de negociación, ¿no? Acepto, tengo derecho a algo, pero también tengo obligación a algo. Pero no es un ejercicio de libertad plena, me parece, porque sobre una persona yo no tengo derecho de nada. Por lo menos desde Julián Marías, esto, y creo que desde lo que nosotros expusimos, yo no tengo derecho sobre una persona. No tengo ningún derecho, porque el derecho ya es una forma de posesión y yo no puedo poseer a una persona. Por eso yo no estoy de acuerdo con el término de consenso o que el consenso sea lo que legitime el poliamor. Me parece que no, el amor es legitimado y eso lo sostuvimos los tres panelistas, por lo menos a Selene se lo escuché, en la libertad. O sea, ahí es donde se va a legitimar el amor, en el ejercicio pleno de libertad.
que no es una posesión, que tampoco fractura a la otra persona, porque si yo tengo derecho, pues probablemente solo tenga derecho al uso, y otra vez caemos en una cuestión de cosificación de la persona. No tengo derecho al uso, probablemente ni siquiera de toda la persona, ¿no? Sino de una parte de la persona, de un tiempo de la persona, de un miembro de la persona. O sea, hay una cosificación y me parece que eso, pues no es amor. El amor debe de tener el presupuesto de la libertad, que no es consenso. Eso yo agregaría solo por esta, insisto, desconozco el tema del poliamor, pero por lo que nos pone Bruno, que nos ha ilustrado hoy sobre este tema, eso podría comentar. Bueno, pues gracias Bruno también por meternos en esta discusión del poliamor. Y bueno, pues agradecerles a los tres ponentes, bueno, y me agradezco a mí y a Bruno que estuvo y a todos los que nos escucharon en esta mesa, y invitarlos a que sigan conectándose en las mesas, que todavía nos faltan 3 mesas más del simposio Personalismo, Comunidad, Encuentro y Diálogo. Que tengan muy buena tarde y muchas gracias.